espacio más de Ponte las Gafas Violeta. Me encuentro además pues muy contenta porque tenemos como siempre pues la compañía de mi querida amiga Edurne Ochoa, y me da muchísimo gusto tener esta posibilidad de saludarla y de saludar también a nuestro invitado de esta noche, Michel Chaín, aunque sea por este medio remoto. También con la alegría de saber que pues cada vez más personas se van sumando a este espacio, que somos más las personas que nos vamos obviamente volviendo más corresponsables y muy entendidos de que de esta, claro que vamos a salir porque somos gente muy trabajadora, somos gente muy echada para adelante. Y también vamos a salir porque como sociedad civil le estamos apostando justamente a eso, a quedarnos hoy en casa, pero encontrar también otras alternativas para que esta rueda no se pare. Y por eso hoy tenemos a nuestro súper invitado, un invitado de lujo, nuestro querido amigo Michel Chaín, quien justamente como especialista en la materia económica nos va a platicar pues lo que ha ocurrido, porque justamente hace una semana había un escenario económico no solamente a nivel mundial, en nuestro país, en nuestro estado y obviamente en nuestros municipios, y en una semana las cosas pues han cambiado muchísimo y bueno, pues necesitamos eso, ¿no? Necesitamos que quienes conocen, quienes saben, nos vengan, nos compartan sus tips, nos digan por dónde le podemos entrar. Y sobre todo eso, que sigamos sintiendo que no estamos solas, que no estamos solos, que aquí desde Ponte las Gafas Violeta van a encontrar amigas y amigos que van a tenderles una mano y que vamos a estar más que prestos para ayudarnos a salir de esta. Muchísimas gracias, excelente noche. Querida amiga, ¿cómo estás? Muy bien, hacía pues, días justamente hacer ejercicio, muy contenta de ver que toda la gente que se está conectando. Bueno, como bien dices, dada la emergencia sanitaria que ayer pues es importante qué escenario sigue, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas? Sobre todo también esta clase antes nos ha externo todo este gran vacío, esta falsión que no se ve reflejada también en políticas o en acciones que vayan a y creo que pues ahora ya puedo decir que como cada martes es un gusto que esté Michel ahí con nosotros aquí para poder compartir cuál es su visión, cuál es el análisis que está esperando. Y pues miren, apenas nos acabamos de conectar y empiezan a llegar un montón de preguntas. Bienvenido y pues de todo tuyo el micrófono. Norma Durme, ¿qué tal? Buenas noches a todo el auditorio. Efectivamente, el tema económico creo que es uno de los temas que siguen calientes. Creo que lo comentamos la semana pasada. Yo creo que lo que detonó buena parte de la discusión fue que diferentes despachos de corredurías y diferentes despachos de análisis económico han comenzado a dar sus perspectivas de la economía mexicana y mundial en un entorno donde las perspectivas sabíamos que iban a ser malas, sabíamos que el impacto del coronavirus no se queda nada más en la parte preventiva, en la parte médica, en la parte sanitaria, sino que esto, tanto por la ruptura de las cadenas de proveeduría, que eso se empezó a dar desde los primeros meses en China, la falta de demanda de muchos de los insumos que normalmente demandan las grandes industrias, comenzando por el petróleo, que evidentemente en el caso de México fue importante, hasta las repercusiones económicas del tener que quedarnos en este aislamiento social voluntario de manera preventiva para no convertirnos en vehículos de transmisión del virus, desde luego va a tener un impacto económico y es un impacto económico fuerte. En ese sentido, lo que les decía, JP Morgan, que es uno de los bancos de inversión más importantes del mundo, dice que en sus pronósticos y de acuerdo a sus parámetros, México estaría cayendo menos 7% en este año. ¿Qué es un menos 7%? Déjenme contextualizarles. La peor caída que ha tenido la economía mexicana en la historia, o desde que lo contabilizamos como tal, fue en 1932, como resultado de la gran crisis del 29, cuando México se cayó 14%. Wow. Le sigue la crisis del 94-95, cuando, como les decía la semana pasada, la economía se cayó el 6.3%. Le sigue la crisis del 2009 por el tema de los subprimes y la quiebra del sistema financiero en los Estados Unidos, cuando nos caímos 5.3%. ¿Cómo lo interpretamos? De acuerdo a lo que nos dice JP Morgan, la caída de la economía mexicana sería un poco menos fea que la del 2009 y más o menos como la del 94-95. Qué fuerte, amigo. Y la verdad es que, pues, esta sensación, ¿no? Que ayer platicábamos con nuestra querida amiga Valeria, y Valeria Segura nos hablaba
de que en estos momentos en los que ya tenemos pues ya 2 semanas de estar en este aislamiento, pues justamente, ¿no? Ya los procesos de depresión, de ansiedad, pues ya como que empiezan, ¿no? A cobrarnos una factura. Sabemos que todavía esto pues se va a llevar un tiempo, ya de acuerdo a las declaraciones que estuvieron dando en pasados días, pues se ha definido que de entrada este periodo de suspensión de actividades, que más adelante platicaremos un poco, ¿no? De cómo se han dado estos últimos decretos, se va a extender hasta el día 30 de abril. Entonces, cobra mucha importancia hablar de qué esperar, qué proyectar y también cómo nos tendríamos que empezar a preparar, porque ya sea que nuestra actividad sea asalariada, ya sea que seamos microempresarios, ya sea que seamos profesionistas independientes o que estemos adscritos, por ejemplo, a lo mejor al servicio público, no hay persona, así aparentemente tenga seguro un ingreso, no hay persona que en una caída tan grande como la que nos está comentando Michelle, pues no se vaya a ver afectada, ¿no? Entonces, pues sí tenemos que prepararnos justamente porque este tiempo que además ya nos está generando este estrés, ¿no? Por una sensación de la preocupación por la parte en materia de salud, pues necesitamos canalizarlo y convertirlo en que nuestros tiempos ahora en casa y las actividades que podamos seguir desarrollando a través de medios remotos, pues vayan alineadas a un camino, a una cierta estrategia que tristemente en estos momentos no la estamos viendo por parte del sector público, pero que nosotros como sociedad civil pues justamente tendamos esos lazos, porque pues yo creo que el golpe, como bien lo está comentando Michelle, pues va a ser bastante fuerte. Así es, y máxime que sabiendo que el golpe viene, también es muy importante entender hasta dónde podemos contar con el gobierno, siendo realistas, y hasta dónde no. Digo, a todos nos gustaría que en este momento, así como el subsecretario López-Gatell está pidiendo un apoyo por parte de los empresarios para que no afecten las remuneraciones de la gente que chambea con ellos, pues digo, estoy seguro que los empresarios quisieran un apoyo por parte del gobierno para poder aguantar esas nóminas. Claro. La realidad, y lo comenté la semana pasada, es que el gobierno federal en México prácticamente no tiene margen de maniobra. De hecho, lo único que ha anunciado, sin decirnos todavía bien cómo va a funcionar, es este apoyo del 1,000,000 de créditos de hasta 25,000 pesos para informales, micro, pequeños y medianos, que es insuficiente posiblemente por la cobertura. En México tenemos más de 4 millones de pymes. Y me dices que vas a dar 1,000,000 de créditos, pues desde ahí estás colgando. Ahora, la buena noticia es que esta falta de margen de maniobra que tiene México no necesariamente la enfrentan otros gobiernos en el mundo. El paquete fiscal más importante y el que además nos impacta de manera más directa es el de los Estados Unidos. Y ahí sí, hay que reconocerlo, el señor Trump junto con el Congreso, con Nancy Pelosi, están haciendo un trabuco de paquete, 2.2 billones de dólares en términos gringos. Sabes que para los gringos el billón no es lo mismo que para nosotros en términos de los de ellos. ¿Esto qué significa? Que van a recanalizar el 10% de la lana que podría generar la economía norteamericana específicamente para apoyar con el tema del impacto económico del coronavirus. Y esto para México es muy bueno, porque la economía mexicana está muy vinculada con la norteamericana, de tal manera que si la recuperación norteamericana se da de manera más rápida y logran mitigar la caída, eso desde luego va a ser bueno. Ahora, el hecho de que se combine con que el gobierno mexicano no está metiendo ni las manitas, puede hacer que la crisis sea menos larga, pero que va a ser igual de dolorosa, y en en particular es una crisis que parece ser que los más afectados van a ser los empleos por los dos lados, tanto por la parte de la destrucción de los empleos que actualmente se tienen, como de la imposibilidad, por lo menos en un lapso que puede ser de 6 meses a 12, de generar empleos nuevos, lo cual va a ser complicado. Nuestro otro socio comercial, Canadá está apoyando con 27,000 millones de dólares canadienses en programas de gasto, o sea, en soltar dinero para la economía, y además está dejando de cobrar o está pateando en el tiempo el cobro de algo así como 55,000 millones de dólares canadienses. Es un apoyo que ronda por ahí del 4 o 5% del PIB. Otros casos, Reino Unido. En Reino Unido tienen garantizado un fondo de 400,000 millones de dólares de créditos preferenciales para las empresas que pudieran verse afectadas, y más o menos les van a estar dedicando como el 15% del PIB. España está planteando, todavía no sabemos cuál, pero un programa de apoyo como del 20%. Es decir, la verdad es que los gobiernos están reaccionando, me parece, de manera oportuna.
un poco cambiando con el paradigma, están entendiendo que estamos en situaciones extraordinarias y que situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias. El ser los niños buenos de la clase y el seguir defendiendo tu balance primario y el que no tengas deuda, pues eso está muy bien en épocas de crecimiento, pero es de alguna otra manera ganar la estabilidad para tener margen de maniobra en estos momentos complicados. El que el gobierno federal en México siga aferrándose a mantener el balance primario y a no querer contratar deuda teniendo además líneas preautorizadas con el Fondo Monetario Internacional, pues la verdad es que no se entiende desde el punto de vista de entender la coyuntura en la que estamos y que esta coyuntura requiere hacer cosas que el resto de los años diríamos que no las hicieras, pues la verdad es que lo deja maniatado además sabiendo que el que va a pagar el pato al final del día es el empleo. Oye, Mitch, fíjate que estoy abrumada, no dejaron de sonar mi teléfono. Les voy a leer varias de las preguntas porque sí creo que esto justo genera como un montón de inquietudes. Aquí, por ejemplo, Sofía, que es nos corrieron de mi empresa de autopartes que le trabaja a la Volkswagen. No nos han dado fecha de recontratación, pero también nosotros tenemos la Volkswagen para poder comer. Justo todos los que le maquilan a esta gran empresa estamos en una gran incertidumbre de qué es lo que va a suceder. ¿Usted tendría algún tipo de qué es lo que va a suceder en este sector automotriz en Puebla? Bueno, muchas gracias. Antes que nada, no me hables de usted, me hace sentir más viejito de lo que ya estoy, y de por sí, si el bigote no ayuda, en usted menos. A ver, la industria automotriz viene pasando por un momento complicado. El año pasado fue muy complicado para la industria en general, y la verdad es que Volkswagen ha sido de las más afectadas. De hecho, Volkswagen, todas sus plantas en el mundo las tiene en este impasse. En el caso de México se complica porque, y aquí Norma, espero me ayude un poquitín con la parte jurídica, porque no tenemos certeza jurídica de cómo va a funcionar esto. Los instrumentos legales, las declaratorias que ha hecho el gobierno federal, no cumplen los requisitos para hacer un decreto de excepción y poder emplear la legislación que existe en la materia. Entonces, fundamentalmente, estamos dependiendo de los acuerdos que se hagan tete a tete entre cada empresa y sus trabajadores a través de su representación sindical. ¿Qué es lo complicado de todo esto? Y lo comentábamos la semana pasada, que el cierre del gobierno, tanto a nivel federal como a nivel local, no ha sido ordenado. En este momento tenemos al gobierno paralizado, tenemos al gobierno al mismo tiempo pidiéndonos a las empresas que, por favor, hagamos paro, pero que no afectemos a los empleados, y ante dudas como las tuyas, no tenemos una Secretaría de Trabajo funcional, no tenemos una junta local ni federal de conciliación y arbitraje, y no nos dejaron un mecanismo alternativo para poder desahogar este tipo de temas. Entonces, pues una de dos es, aguanta, platica con tu empresa, establezcan condiciones, negocien, o vamos a tener que esperar a que pase el impasse en gobierno, a que vuelva a abrir sus puertas la Junta Local, la Junta Federal, en tu caso, porque es sector automotriz, y entonces sí, puedan proceder legalmente. Sí, creo que aunado un poco a lo que está comentando Miguel, el día de ayer, cuando se dan pues las menciones por parte de nuestro canciller, pues se emite un decreto, se emite un documento ayer en la noche, y la verdad es que era un poco caótico. Nosotros, bueno, estábamos viendo, ¿no?, la conversación, cómo se empieza a deconstruir en la mayoría de los chats de abogados, no solamente de aquí de Puebla, sino a nivel nacional. Y la realidad es que un poquito antes de que entráramos aquí al programa estábamos platicando que hoy se resolvió con un meme, porque desafortunadamente la cantidad de documentos, y miren que hasta los que se emitieron hoy llevábamos 12 decretos que se habían publicado en torno a esta contingencia en materia de salud, y la realidad es que no tenemos claridad, y desafortunadamente, siendo la legislación muy puntual, la legislación en materia laboral, siendo muy concretos, ¿no? El artículo 427 que establece las diferentes alternativas que se podrían estar pues aplicando, no ocuparon esa legislación que se encuentra tan clara. Entonces lo dejaron abierto a esto, justamente a una interpretación.
Y también hay algo que mencionar, este consejo, que además ayer quien da la declaratoria no es ni siquiera el propio consejo, no es como tal una autoridad en materia ni laboral ni en materia de seguridad social, que son los dos grandes temas que podríamos estar viendo en estos momentos pues afectados. El día de la noche de ayer, el exministro Ramón Cosío publicaba en sus redes y decía, necesitamos tener un poco de calma, necesitamos ser un tanto pacientes en estos momentos y esperar no solamente los decretos que hoy, por ejemplo, ya tenemos el decreto de este día, que trató de explicar un poco lo que pasó el día de ayer, pero sí necesitamos criterios específicos de la autoridad. Ahora, ahí ya es a título personal, no tan legal el asunto, sino más bien de decisiones de política pública y de derecho administrativo. Si se tiene conocimiento de que se va a generar toda esta situación complicada, que es tan complicada para los trabajadores como para los propios empresarios, sí es una falta de responsabilidad administrativa por parte de las autoridades competentes. En este caso, siendo concretos, Secretaría del Trabajo. ¿Por qué? Porque es la autoridad, independientemente de que en estos momentos haya esta necesidad de estar quedándose en casa y de suspender actividades, es una autoridad que hoy su presencia es sustantiva. Entonces, no necesita hacer o convocar a todos sus trabajadores, podría justamente trabajar con su equipo legal, emitir sus propios criterios, publicarlos también en el Diario Oficial de la Federación y otorgarnos las herramientas tanto para unos como para otros. Al final de cuentas, este tema está afectando a todas las personas por igual, porque como bien comentaba Michelle hace unos minutos, no es pensar que el empresario está allá y no forma parte de la propia relación que se da entre no solamente pues sus trabajadores, sino también sus propios clientes y proveedores. Este tema económico está afectando a toda la cadena de producción, absolutamente a toda, y nos va a tener un costo o va a generarle un costo a la sociedad, desde las personas campesinas hasta el empresario más encumbrado. La realidad es que a todas las personas nos va a afectar. Entonces, sí, siendo muy concretos, pues yo sí pensaría que nuestro secretario, creo que no es secretaria del trabajo, sí tendría que estar ya, no sé, ya tendrían que estar publicando y bueno, primero construyendo estos criterios y posteriormente pues haciéndolos de manera jurídicamente oficial. Así es, Norma, estoy totalmente de acuerdo contigo y aquí hay que valorar que efectivamente en el momento que salió la Secretaría de Salud simplemente a plantear la posibilidad de que tendríamos que llegar al tema de la sana distancia y a este aislamiento social voluntario, inmediatamente detrás tendría que haber entrado a nivel federal la titular de la Secretaría a plantear las reglas del juego y de ahí que esto pudiera bajar en cascada a las secretarías estatales y empezar a tener normatividades específicas, recordando que algunos tipos de relación laboral son competencia exclusiva de la federación y otros los vemos en instancias estatales. El problema es que no sucedió, sigue sin suceder. Si alguien ha visto a la Secretaría de Economía Federal o alguien ha visto a la Secretaría de Economía del Trabajo a nivel federal, por favor, creo que las abducieron los extraterrestres porque no sabemos absolutamente nada de ellas, cuando el tema es eminentemente económico y se traduce en costos que pegan fundamentalmente en lo laboral. O sea, perdón, no sé si ya se congeló el resto del mundo, no sé si ya se paró la agenda internacional, pero a menos que el resto de los países estuvieran congelados, yo creo que la Cancillería tendría suficiente trabajo para entretenerse con eso. No entiendo por qué el canciller está tomando atribuciones de vocería de gobierno, de Secretaría de Gobernación, de Secretaría de Trabajo y de Secretaría de Economía. Y perdón, los gabinetes se construyen con una lógica sectorial. Es decir, cada secretaría tiene un sector al que tiene que atender. ¿Qué es lo que pasa? Pues literalmente están diciendo cada chango a su mecate. Y si empiezas a agarrar muchos mecates, terminas por hacer una red donde deberían de colgar lianas. Así no funciona el gobierno. No está diseñado para eso. Creo que nuestra querida amiga Edurne de repente como que se nos frisea por ahí, pero ya está. Les voy a seguir leyendo porque les digo que estoy así abrumada de verdad de todas las preguntas. Aquí
Me dice Analí, dice, ¿qué significa en temas económicos que se haya decretado una emergencia sanitaria? ¿Qué? Perdón, pues mira, más allá de un tema de comunicación, la verdad es que yo creo que es bastante inocuo. ¿Por qué? Porque la sociedad civil, todos nosotros de manera individual y voluntaria, sin esperar a que el gobierno lanzara este anuncio, pues ya habíamos asumido que estábamos pasando por un tema muy complejo y donde, en función también mucho de la experiencia que tuvimos con el H1N1, decidimos guardarnos en nuestras casas, decidimos empezar a tomar todas esas recomendaciones que a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, pues ya nos había anticipado. De tal manera que cuando el anuncio llega por parte de la autoridad federal, pues es algo, normalmente los economistas decimos, que el mercado ya había anticipado, en este caso el mercado somos nosotros, que ya todos y cada uno de nosotros habíamos anticipado, de tal manera que el hecho de que lo hayan anunciado o no en este momento, hasta cierto punto ya resulta intrascendente. Lo que es cierto es que nos está agarrando en un momento muy complicado porque la economía mexicana ya venía muy mal. O sea, y hay que recordar un poco lo que fue el año pasado en términos de políticas y de decisiones económicas. Digamos que el 2019 en realidad comienza en octubre del 2018. ¿Por qué? Porque en octubre del 2018 se toma la decisión en base a esta consulta que se hizo de cancelar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, una consulta donde participó muy poca gente. En ese momento, aún antes de que la actual administración federal entrara a gobierno, eso levantó todas las señales de alarma en los mercados tanto nacionales como internacionales. ¿Por qué? Bueno, oye, si este amigo, en base a una consulta donde no hay prácticamente participación, cancela así nada más un proyecto que era estructural y trascendente para el país, pues ¿qué nos podemos esperar con el resto de las decisiones? Empieza el 2019, este tipo de decisiones, digamos que un tanto polémicas, se siguen dando, y lo que hacemos es combinar una crisis en materia de seguridad. Hay que recordar que el año pasado fue el año con más homicidios desde que se tiene registro, con una crisis de confianza. Y la crisis de confianza significa que los empresarios, más allá de con quién se tomen la foto, con quién se apapachen, deciden no invertir en México. Y de hecho, el año pasado, la inversión fija bruta, que es la inversión efectiva en construcción, en maquinaria y en equipo, ya sea nacional o extranjero, se cayó el 4%. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que donde no hay inversión, no hay crecimiento económico. De hecho, la economía se cae el 0.1% del PIB y tampoco hay generación de empleos. En los empleos formales, que son los que se miden en un proxy a través del IMSS, generamos en el 2019 la mitad prácticamente de los que habíamos generado en 2018. Y todo esto además genera que, como la economía no crece, el SAT no puede recaudar tanto dinero como había estimado, el gobierno se queda sin lana por ahí de octubre, noviembre, entra en una crisis de liquidez y tiene que echar mano del fondo de participaciones, que es un cochinito que como país habíamos construido cuando el precio del petróleo era muy alto, justo para los momentos complicados, y se gasta la mitad. De tal manera que nos agarra, pues, un momento donde el país no tiene margen de maniobra fiscal, donde teníamos detonadas así como de explosión de todas las fuentes de crecimiento internos, donde también el empleo ya venía muy castigado, y esto pues nos está cayendo, pero como martillo, como un yunque, cuando un yunque le cae al coyote que persigue al correcaminos, así nos está cayendo en el caso de México. Insisto, lo platicábamos la vez pasada, es la primera vez que México enfrenta una crisis teniendo factores externos, porque este es un tema sistémico, lo del coronavirus, que le pega a todas las economías del mundo, pero que además tienes muchos factores internos que también son detonantes de la crisis. Entonces, pues la verdad es que es algo que es territorio comanche, es algo que nunca habíamos vivido en México, y donde preocupa que el gobierno federal siga aferrándose a un tema de disciplina fiscal, cuando en este momento yo creo, y creemos muchos economistas, que la prioridad sería soltar un poco la disciplina, entender que es un momento de excepción, inyectarle dinero a la economía mexicana, y no hay manera de evitar la crisis. Sería la manera de suavizar los impactos de la crisis. Ok. Dice aquí Aurora, dice, ¿por qué el SAT no está sumando a la clase empresarial, a los que emprendemos, a los que metemos nuestro dinero, a los empresarios, son a los que nos quieren exprimir? ¿Por qué no está generando una política pública en donde todos nos veamos reflejados? ¿Qué significa que el SAT no quiera sumar? Que están pretendiendo que nosotros paguemos todo el desfalco y todos los errores de ese gobierno. A ver, Aurora, supongo que tú, igual que yo, llevas mucho tiempo declarando impuestos. Entonces, de entrada sabes que en México uno de los problemas estructurales que tenemos es que es muy poca gente la que declara impuestos. Entre la informalidad,
que a nivel nacional anda por ahí del 50 y tantos % de la población económicamente activa, en Puebla anda por ahí acercándose al 70% de la población económicamente activa, y en la realidad somos una base muy chiquita los que pagamos impuestos de manera regular, de tal manera que sí, al final del día estamos acostumbrados a que seamos nosotros los que pagamos los platos rotos. Máxime que en el SAT, pues del SAT no depende toda la política económica, simplemente ellos se dedican a cobrar impuestos, es su función, de hecho por eso están sectorizados, pero al mismo tiempo independientes del resto de la Secretaría de Hacienda, pero sí llama la atención la poca, ya no te voy a decir un tema de fondo, un tema de forma, la poca delicadeza con la que el SAT nos está diciendo que no va a haber ninguna extensión en el tema del pago de impuestos, que no van a mandar hacia adelante, que era lo más fácil, el plazo para que hiciéramos nuestras declaraciones y las pagáramos, que fue algo, por ejemplo, que sí se hizo en los Estados Unidos, pero que por el otro lado te refleja lo que te acabo de decir. El gobierno, desde ya, está metido en una crisis de liquidez. La crisis de liquidez, como la del año pasado, este año se preveía que iba a volver a tener, pero por ahí de finales del año, y con todo este tema, me queda claro, aunque no tengo los datos, pero percibo que se les adelantó. Entonces, ahorita el SAT está más preocupado en tener el dinero para que el aparato de gobierno siga funcionando, que realmente ponerse en los zapatos de los contribuyentes. Y aquí la pregunta yo creo que tiene que ir más por el lado de la Subsecretaría de Egresos. ¿En qué nos vamos a gastar el dinero que sí tiene el gobierno federal? O sea, en este momento en la que la producción de Pemex, el costo del barril de Pemex cuesta $10.37, cuando producirlo cuesta 13, y se cayó 4% de la producción, vamos a seguir invirtiéndole como país a un proyecto como la refinería de Dos Bocas, que desde antes generaba muchas dudas. En este momento en el que sabemos que se nos va a caer el empleo, ¿de veras vamos a seguir invirtiéndole en el Tren Maya? Insisto, hay que ver realmente el poco dinero que queda, en qué se lo va a gastar, insisto, y hacer este llamado, pues para entender que este no es el momento de la disciplina fiscal. Yo normalmente, como economista liberal que soy, siempre supongo que una buena administración parte de no gastarte más de lo que tienes. Pero en este momento, incluso los neoliberales, más neoliberales, a ver, en el ITAM hay un profesor, yo no estoy en el ITAM, estoy en la UNAM, pero tengo muy buenos amigos del ITAM, hay un profesor que se llama Isaac Katz. Katz es, para efectos prácticos, es el ideólogo del ITAM. Si encuentran a alguien más derechairo, neoliberal, reaccionario que él, me avisan. Bueno, el mismo Isaac Katz ya publicó una columna en El Economista, si no lo recuerdo, en El Financiero, justo explicando que más allá de filas y fobias, este es el momento de inyectarle una política fiscal expansiva, que el gobierno le meta dinero a la economía mexicana para que en la medida de lo posible se pueda suavizar la caída. Si no hacemos eso, de verdad, el impacto va a ser muy fuerte, porque como te está pasando, tía Aurora, muchos empresarios nos vamos a dar cuenta de que no tenemos para pagar nóminas y o vamos a tener que soltar gente o vamos a cerrar. Y por las dos vías, lo único que vamos a generar es desempleo. Ya por aquí dice, perdón, leo rápido comentarios, fíjate. Dice Jennifer, hoy acaba de informar African Safari que por primera vez en 48 años cierra sus puertas. Y de delicado está el tema económico en Puebla. Esto es un tema, ¿no? En 48 años African Safari nunca había parado. Dice aquí, Sofía, dice, nos corrieron de mi empresa, de autoparte. Dice, ya, somos maquiladoras en Tlaxcala. Estamos muy preocupadas porque nos pagan por día de trabajo. Nos dijeron que por ley, que por 40 días, por ley, no podíamos trabajar ni nos iban a pagar. Estamos muy preocupadas porque somos maquiladoras y nuestro trabajo y nuestras familias dependen de esto. Somos 100 mujeres que trabajamos en esta maquiladora en Tlaxcala. ¿Qué podríamos hacer o qué nos puede esperar? ¿Usted cree que el sector textil también enfrente grandes problemas como la automotriz que acaba de mencionar? Mira, circunstancias como estas, crisis como estas, insisto, y en México tenemos mucha experiencia, pero nos ha tocado 76, 82, 88, 94, 98 y ahora esta. Entendemos que las crisis son sistémicas. Esto no es que haya una isla que se vaya a poder aislar y salvar de lo que pasa en el resto de la economía. Estas son dificultades que vamos a ver en prácticamente todos los sectores. Habrá algunas que ya vendrían con afectaciones mayores, como es el caso, por decirles un ejemplo, de la automotriz que no venía de su mejor momento,
habrá unos que a lo mejor estén un poquito más firmes, pero al final a todos los sectores de manera integral y sistémica les va a pegar. En ese sentido, la verdad es que yo lo entiendo y me encantaría, de verdad. ¿Qué más quería yo que darles una respuesta diferente? Pero es un entorno económico muy complejo y aquí así como tanto a nivel gubernamental como a nivel organizaciones internacionales se toman previsiones, pues también hay que empezar a tomar previsiones en lo familiar. Va a haber un momento de poca liquidez para todos, o sea, va a faltar circulante en las calles, va a haber poca derrama económica, entonces es muy importante que seamos bien administrados y que seamos a nivel doméstico muy cautos con el crédito y con los gastos. Es momento de recortar todo lo que es superfluo. A lo mejor, pues ni modo hablar con los chavitos en la casa y decirles que estos días, pues de entrada no hay cine, pues nos podemos llevar, pero que tampoco va a haber para el helado o cosas así, para tener dinero para poder medio llevar un tiempo que se ve pues, de vacas flacas. Y por el otro, pues ser muy cuidadosos, porque así como en este momento creo que es conveniente que el gobierno contrate créditos para mantener estas inyecciones de economía a la economía, de orden de efectivo a la economía, creo que sí será muy peligroso que a nivel doméstico la gente empiece a financiar su consumo vía crédito, porque la tasa de interés es muy sensible y en cualquier momento puede sobre reaccionar, de tal manera que el endeudamiento para tratar de paliar los temas económicos complicados en la casa es una salida muy peligrosa. Yo por aquí también quiero enviarte, porque me están llegando igual muchos mensajes, muchas personas te están saludando, Gabo Luna, Eduardo Lea, Dulce Belén, Alberto Medina, te envían muchos saludos, Michelle, y muchas felicidades por estar compartiendo esta información. Y Manolo Bonilla, que también siempre nos está acompañando, muchas gracias Manolo, y siempre nos hace preguntas muy importantes e interesantes. Te dice, Michelle, en septiembre, octubre, que esperemos empiece a regularizar las actividades económicas, ¿se viene un rebote del petróleo o veremos una caída en la Bolsa Mexicana de Valores? Él también comenta, entonces, ¿en qué se debería invertir el gobierno federal? ¿En qué debería invertir? Y al buscar refinanciar, ¿le convendría a la ciudadanía comprar CETES? No, muchas gracias. A ver, son muchas preguntas, voy a tratar de tomarlas. A ver, en el tema de los CETES, es un mecanismo de ahorro, veremos cómo se manejan las tasas de inversión. Yo creo que el tema no va tanto por ahí. Cuando digo que el gobierno tiene que inyectarle recursos a la economía, es volcarte al Fondo Monetario Internacional, decirle, oye, FMI, tú me dijiste que yo tenía 65,000 millones de pesos de dólares contigo. En este momento complicado, voy a armarte un paquete económico de medidas, préstame esa lana para que yo se la pueda inyectar vía gasto a la economía mexicana y de esta manera los proveedores de gobierno no les empieza a pagar tarde, pueda tener algunos apoyos extraordinarios para las pequeñas y las medianas empresas para que no cierren y no despidan gente, es decir, que haya más circulante en la economía y que eso permita suavizar la caída. No significa necesariamente que sean temas bursátiles o que sea papel en el cual nosotros como ciudadanos vayamos a intervenir. Es más, un acuerdo entre el gobierno, bancos y instituciones internacionales, insisto, como es el caso del Fondo Monetario Internacional. En el caso del petróleo, el tema del petróleo, durante mucho tiempo lo tuvimos muy estable, pero por dentro se cocinaba una revolución. A mí me da mucha risa porque todavía mucha gente en las calles me dice que todo esto es culpa de los norteamericanos que se quieren robar el petróleo de México. ¿Y saben qué? El principal productor de petróleo a nivel mundial son los Estados Unidos. Produce más que Venezuela y más que Rusia y más que China y más que Arabia Saudita, porque ha habido una revolución tecnológica que les permitió literalmente sacar petróleo de las piedras. Y eso volvió a los Estados Unidos si ya lo era, una superpotencia. Entonces, en ese sentido, poder decir lo que va a pasar en el petróleo es meterte a un tema internacional muy complejo porque tienen que ver los intereses norteamericanos con los intereses rusos, con el liderazgo que necesita Arabia Saudita para mantener la estabilidad geopolítica en la región de Medio Oriente, con los intereses de China, que es otro gran productor de petróleo. Entonces, sí te puedo decir que es uno de los mercados más difíciles de saber leer y más difíciles de prever. Entonces, pues veremos qué pasa. Ahí yo te diría que no hay nada escrito. Yo la verdad quiero aprovechar, ya le gané la palabra ahí a mi amiga. Yo quisiera preguntarte, porque justamente hace una semana platicábamos de estos temas. Entonces,
tú nos dijiste, si los bancos llegan a tomar algún tipo de decisión, seguro va a ser solamente para sacarse la foto y para quedar bien, ¿no? Y al día siguiente se daban la comunicación por HSBC y por Banorte. Y después, al siguiente día, se da esta decisión por parte de la Asociación Nacional de Bancos y por la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde todo se veía muy bonito. Ya decíamos, se van a poder prorrogar los pagos tanto de capitales como de intereses, al menos de 4 a 6 meses. Y entonces, no, hasta empezamos por allá a bromear en redes, ¿no? Que había ocurrido algo diferente. Pero la realidad también es que hoy lo que ha pasado es que desde muchos despachos jurídicos se han tenido que estar enviando cartas a los bancos para pedirles que expliquen las reglas, cómo se pueden aplicar estos beneficios, y ha habido un silencio y ha habido hasta un retractarse. HSBC y Banorte, que fueron los primeros que salieron y que tal vez quisieron hacerlo desde una perspectiva mucho de marketing, ya se retractaron y ahora de repente el tema ya se murió, ya nadie dice nada y ya se vuelve una cuestión jurídica, aunque la realidad es que como tal no tenemos un decreto, ahí solamente hay una buena voluntad, porque así quedó, una buena voluntad y una autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que en la medida en la que cada uno de los clientes empezaran a generar modificaciones a sus contratos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, digamos que lo tomara como por bueno y lo aceptara. Pero no vimos, como en otros momentos, ¿no? Porque cuando un banco te quiere dar guerra, te buscan, te persiguen y demás. No vimos un desplegado, no vimos tampoco una página web o algo que nos permitiera con facilidad poder acceder a estos beneficios. E insisto, ahora pareciera que se van a tener casi que litigar estas buenas voluntades porque algunas instituciones bancarias, digo, y lo va a comentar, ¿no? O sea, por ejemplo, American Express, que tiene mucha presencia dentro del país, pero que no tiene como tal las mismas reglas que un banco por la estructura financiera, en realidad son servicios financieros los que prestan, de entrada ni siquiera pues se agobió en generar algún tipo de comunicación ni nada, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves eso, Michelle? Porque justo se cumplió lo que tú dijiste hace una semana, aunque no, de repente veíamos con emoción que parecía que sí iban a reaccionar de manera idónea. ¿Qué sigue entonces, no? Si uno de los pilares de este país justamente son sus instituciones financieras, ¿qué podemos esperar cuando esto apenas está comenzando y ya vemos una actitud de pues hasta echarse para atrás de los propios bancos? Mira, yo creo que por una parte es un tema de percepción y por otro un tema de expectativas. La verdad es que los bancos sí me sorprendieron y me siguen sorprendiendo porque los vi mucho más sensibles de lo que yo esperaba. Y hablo, digamos que de una parte de los bancos, porque te vas a los extremos, te vas a HSBC y Banorte, que fueron los primeros en decir, aquí estábamos y le sacamos el pecho a las balas, y te vas al otro extremo a Banco Azteca, que yo creo que tiene el mismo asesor de comunicación social que el SAT, que dijeron, no, ni madres. Antes de que te vayas, págame. Insisto, porque fue un tema pues, totalmente voluntario. Ahora, cuando hablo de un tema de expectativas es porque muchos de los usuarios de la banca creyeron que este anuncio por parte de HSBC y de Banorte significaba que iban a dejar de pagar. Y no, o sea, lo único que hicieron fue decirte que te van a establecer condiciones para que tu pago se difiera, lo cual no está mal, porque hay que entender una cosa. El banco tiene la gran virtud y el gran defecto de que trabaja con el dinero de los demás. El hecho de que el banco de repente regale dinero, pues significa que va a regalar tus ahorros, no los del dueño del banco. Entonces, en ese sentido, tienen que ser muy prudentes. Y tienen que ser muy prudentes porque si en un momento de inestabilidad como esta, de repente se toman malas decisiones, ya sea por parte de los bancos o por parte de la autoridad, y quiebra el sistema financiero, lo importante no es que quiebre el sistema financiero, sino que quebramos nosotros porque todos tenemos nuestros ahorros ahí. Y a lo mejor tú dices, oye, yo no tengo ahorros. No, pero seguramente tienes una cuenta de Afore que sí está ahí metida. Es decir, si quiebra el sistema financiero, los más afectados somos los ciudadanos, entonces ahí sí se tiene que ir con pies de plomo y partiendo de esta restricción, la verdad es que me sorprendieron porque sin esperar a que hubiera anuncio de la
de la autoridad, y como ha pasado mucho en esta crisis, pues primero ha sido la sociedad civil, de la cual luego son parte de las empresas y los bancos, los que han dado el ejemplo, y después el gobierno tiene que salir para meterse la foto, para hacer el catch-up y decir, sí, y yo también estoy aquí, Comisión Nacional Bancaria de Valores, y apoyo lo que ellos dicen. Así es. Me dice aquí Raúl, dice... Hola, Raúl. Oh, sí, Raúl es asiduo a nuestro programa. Dice, parar el aeropuerto o el Tren Maya podría salvar más empleos en este país. Yo coincido con Michelle Chain. No entiendo por qué se sigue destinando recursos a obras faraónicas si se podrían destinar más bien a temas de salud, a temas de educación, a temas empresariales, a generar las condiciones para poder salvar a los microempresarios, a los empresarios y a la clase obrera y trabajadora. Con este dinero alcanzaría justamente para que este país no se fuera a pique. Desde su punto de vista, ¿existe alguna posibilidad de hacerlo? Porque también entiendo que esto es un tema político. Escuchaba en estos días que también se estaba proponiendo que los partidos políticos destinaran parte de sus recursos justamente para salvar al país. Esto sin duda significa que Morena no arriesga nada, pero los partidos políticos tendrían que destinar obligatoriamente a fuerza este recurso para salvar al país, cuando en realidad tendría que ser una estrategia integral, no una electoral para presión y 2021. ¿Qué opinan? Tuvo larga. Pero totalmente de acuerdo. A ver, lo podría hacer, desde luego, es recomendable que lo haga, que cancele los proyectos, que además pues, siempre ha sido muy criticada su viabilidad, sería lo idóneo. Aún así, no alcanza. Y si le quitamos el dinero a los partidos políticos, estaríamos generando una situación totalmente inequitativa de cara a las elecciones que van a venir, no nada más el siguiente, sino, me atreveré a decirte, hasta dentro de 4 años, sí, y de cualquier manera no solucionaríamos nada. Puede ser que me equivoque en los datos, es de memoria, pero si mal no recuerdo, cuando fue lo del H1N1, se le metieron algo así como 750,000 millones de pesos a la economía mexicana para que no fuera tan grave el impacto. Este año necesitaríamos algo muy por encima de eso, y no hay manera que endógenamente la economía mexicana logre juntar esos recursos. Y por eso es tan importante, insisto, volver a ponerle sobre el escritorio del presidente el tema de que la prudencia fiscal está muy bien mantener el balance primario todos los años menos este. Este es un año excepcional. Y que no empiecen a decirnos que ya de repente los liberales nos volvimos keynesianos y que nos queremos subir a la ola. A ver, no. Yo conozco 2 tipos de economistas, los que son competentes y los que no. Y un competente sabe entender la realidad y sabe ocupar todos los instrumentos a su disposición para tomar decisiones en favor de su empresa o en favor, en este caso, de su país. Pretender que no lo haces porque, yo soy keynesiano y tú no. A ver, por favor. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que muchas veces tiene la discusión meramente académica cuando se mete a los problemas reales, donde muchas veces el pragmatismo se impone. Y con todo respeto, no estamos ni para dogmas ni para ser puristas. Estamos en el momento de tomar decisiones extraordinarias para poder apoyar al país en una situación extraordinaria. Así de sencillo. Dice Valeria Segura, dice el mejor programa, y luego nos pregunta, dice, ¿es la inversión una recomendación para sostener nuestra economía? De ser así, ¿en qué deberíamos de invertir? María, si tienes dinero para invertir en esta coyuntura, lo primero que te voy a decir es que vas a ser muy popular y te van a querer muchos amigos. Porque el principal problema que tiene la economía es la liquidez. Ahora, si quieres invertir, y este es consejo que funciona para ahorita y para todo el tiempo, no metas buscando rendimientos la lana que necesitas para vivir. ¿Por qué? Porque una inversión que te da buenos rendimientos, por definición, o es de largo plazo, o requiere mucho dinero, o es muy riesgosa, porque la tasa de interés se evalúa en función de eso, del monto de lana que le metas, del tiempo que vayas a congelar tu dinero y del nivel de riesgo que tengas. Entonces, si tienes para invertir, desde luego es buena opción, nada más no te calientes y no arriesgues lana que necesitas para pagar la renta o para pagar la escuela de los chavos. Súper. Okay. Por aquí tenemos... Dice... Por aquí tenemos más preguntas. Alberto A. Medina dice, son varias, te las comento así
bueno, te las voy comentando, te las voy platicando. Se trata de brindar apoyo económico directo a las pymes. ¿Cuál sería el monto ideal para este apoyo? Comenta también, American Express retiró sus domicilios en diversas entidades federativas y dice, sería bueno analizar actuaciones de los bancos en diversos países. En México optan por la salida menos viable para sus clientes. A ver, insisto, para no meternos, creo que el tema de los bancos ya lo metimos. El tema de cómo, a ver, hipotéticamente, si el gobierno federal de repente cambiara de perspectiva y dijera, bueno, está bien, vamos a ceder y vamos a hacerle caso a Isaac Katz, a mí nunca me hacen caso, entonces yo en automático me descarto, pero le hacemos caso a Katz y contratamos deuda, ¿cuánto necesitaríamos? No me hagas mucho del cálculo, puedo equivocarme porque de repente se me escurren los datos, pero el idóneo es algo así como 1,000 millones de pesos, algo así, por ahí va, pero bueno. Más allá de eso, lo interesante... O sea, eso sería la deuda, perdón, 1,000 millones sería como lo adecuado. Así es. Ahora, aquí lo importante en la discusión es a través de cómo los canalizan. ¿Por qué? Porque, y fue parte de la discusión que entrampó el paquete fiscal en Estados Unidos, es, ¿le doy el dinero directo a la gente, a los que ganan abajo de un ingreso, o lo canalizo a cierto tipo de negocios? En mi perspectiva, y esta sí es una opinión totalmente en primera persona, yo creo que lo prioritario es canalizar los recursos a través de las pymes. ¿Por qué a través de las pymes? Porque las pymes concentran cerca del 80% del empleo en este país. De tal manera que si tú logras que las pymes estén bien, que la mayor parte de las pymes estén bien, estás manteniendo una base de empleo que se va a sostener. Y la otra es que a diferencia de si das el dinero de manera directa, las pymes tienen un impacto transversal porque las pymes tienen proveedores que a su vez son pymes. Entonces, literalmente, permites que toda la red siga funcionando. Y de manera excepcional, pues tendría que haber algunas empresas que ya no son pymes, que son más grandes, pero que son o estratégicas para el país o que son grandes generadoras de empleo, que es un poco la discusión que se dio en Estados Unidos con el tema de Boeing. De Boeing, evidentemente los que hacen aviones, no los que hacen refresco de tamarindo, porque dijeron, oye, si cierra Boeing, quebramos al sector turismo y despedimos un montón de empresas y tú pierdes tu liderazgo aeroespacial. Entonces, evidentemente el gobierno de Estados Unidos dijo, oye, perdón, ¿y de cuánto dijeron que era el cheque? Insisto, no podemos verlas a todas con el mismo rasero, pero digamos que en una lógica que te estoy diciendo, los que llevarían la mano serían las pequeñas y medianas. Ok, muy bien. Yo reiteré y volví a preguntar un poco la cifra, porque haciendo un poco el comparativo, el presupuesto de egresos está oscilando en los 7,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, yo te lo comentaba la semana pasada, ¿no? Me queda claro que en nuestro esquema tradicional del equilibrio perfecto que tiene que existir entre la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, que según Adam Smith es mágico, porque jamás va a existir la posibilidad ni de que se generara una cantidad por encima o por debajo, ¿no? Porque ambas tienen un defecto. ¿Qué tan complicado? Y pensaría que no tendría que serlo, justamente porque si se están dando otro tipo de resoluciones en materia no solo de salud, sino en materia laboral, ahí mal que bien, pero ahí están los documentos listos para interpretarse, también sería factible que existiera un reajuste con un análisis muy puntual por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, evaluando justo los dos componentes de pues la estructura hacendaria del país, los ingresos, los gastos, el perfil del endeudamiento y del otro lado el comportamiento también tributario de nuestro país. Hay otra realidad, ¿no? Uno, y lo comentaba en algún momento el presidente, pero no es un hilo negro. Hay una realidad donde en este país se ha premiado o se ha facilitado el que exista esta posibilidad de tener empresas fantasma que generan factura y que generan todo un conflicto y que justamente afectan el tema de recaudación, no solamente en la parte del ingreso, sino afectan el comportamiento virtuoso que se tendría que estar dando, porque entonces pareciera que las mejores empresas son aquellas que evaden el pago del impuesto, cuando justamente pues eso no tendría que pasar, ¿no? Pero bueno, llegaron más preguntas, si no, no sé si Edu sí tiene audio. Sí, hacemos algo o asociación
que ya esté firmas, apoyo o exigencias para unirnos el sector empresarial, esta clase media que genera economía, no sea invisibilizada en las decisiones del gobierno. ¿Y qué 5 recomendaciones le harías en este momento a este grupo o esta clase empresarial que tome como prevención para el futuro en este país? Edurne, te ofrezco una disculpa, pero soy yo muy entrecortada la respuesta, pero si me das chance nada más, quiero aclarar dos temas. A ver, los 1,000 millones no es que los esté sacando de la manga, no es un número mágico, es, digamos que como un 20% más de lo que fueron los apoyos cuando fue la crisis del H1N1. Suena mucho en términos del presupuesto, sí, es un fregadazo, pero digamos que es lo idóneo. Ahora, suena mucho en función de qué, del presupuesto, puede ser, pero se estima que las afectaciones por esta primera etapa del coronavirus van a ser de 15,000 millones. Wow. Entonces, pues ahí cuando lo ves, pues ya no pesa tanto. Y a la otra que decías de la mano invisible, a ver, te voy a contestar con una de mis anécdotas favoritas. Cuando se discutía esto mismo en la crisis después de la crisis del 29, Keynes, que era el que estaba abogando porque hubiera una participación más activa del gobierno en el gasto, peleaba con muchos tomadores de política económica, entre ellos, por ejemplo, con Churchill. Keynes escribió un libro que hablaba de las consecuencias económicas de la Primera Guerra Mundial, y luego, para burlarse de Churchill, escribió un libro que era Las consecuencias económicas del señor Churchill. Y parte de lo que decía Keynes es que, sí, que efectivamente, el mercado se autorregula. El mercado se autorregula, pero no necesariamente los mecanismos de esta regulación pues son los que socialmente estamos buscando. Y un día ya muy desesperado, cuando el enésimo político le dijo que en el largo plazo el mercado se iba a regular, Keynes le contestó, sí, y en el largo plazo todos vamos a estar muertos. Y efectivamente, la economía te ofrece eficiencia y eficacia, no te ofrece reducir tus costos sociales. Para eso existe el gobierno. Si la economía también nos diera el estado de mínimo de bienestar y el suelo parejo, y nos pidiera una lógica socialmente solidaria para lidiar con estos momentos complicados, el gobierno no sería necesario. El gobierno existe, entre otras razones, para ayudarnos a obtener resultados que la economía de suyo no nos va a dar. Y este es el momento en el que la economía tendría que ser intervenida por el gobierno por ser una situación extraordinaria. Y de verdad, sorprende que de manera dogmática en México sigamos pensando que mantener el equilibrio fiscal y no gastar más de lo que tenemos es lo que el país necesita en las circunstancias actuales. Me escucho bien. Dice Ricardo, ¿y cómo podemos unirnos? Conocemos a un grupo que está promoviendo firmas, licencias o algo. Si conocemos al grupo, nos se puedan sumar para hacer una exigencia a esta clase empresarial y le podemos dar 5 recomendaciones justamente para un tema de prevención que tendrían que hacer o que tendrían para mejorar lo que viene. A ver, juntando lo que te escuché la vez pasada y lo que entiendo que esta persona tiene la preocupación porque son un grupo de empresarios que trabajan juntos y quieren ver qué pueden hacer en estas circunstancias. Y mira, la verdad es que, desde luego, a su presencia, exigirles a tus autoridades locales es bueno, nunca está de más, pero yo creo que la gran prueba no la vamos a tener ahorita, la gran prueba se nos abre en ese sentido de exigirle al gobierno el próximo año que haya elecciones, porque las elecciones como el gobierno te permiten castigar o premiar, y eso será una decisión, insisto, de cada quien. En cuanto a las 5 recomendaciones, a ver, yo les diría, la primera es negocien. ¿Por qué? Porque se vienen momentos muy complicados, y en esos momentos complicados, las restricciones que ustedes van a tener, y muchas de las broncas que ustedes van a tener, las va a tener todo el mundo. Y de repente hay veces que ves a uno que es muy grandote, y que es tu proveedor, y que es un monstruo, y a lo mejor dices, oye, con este cuate ni qué hacerle, cuando él está exactamente igual de preocupado que tú. Y así pasa con tus empleados y así pasa con tus proveedores. Entonces, la recomendación es, en la medida de lo posible, siéntense con la gente con la que ustedes tienen que ver todos los días y negocien. Oye, chavos, fíjense que el tema está bien complicado, ¿cómo quieren que procedamos? Se puede hacer esto, y decídanlo de manera, pues, indicada, por ejemplo, de alguna manera, con tus empleados, si es que hay el chance.
Lo mismo con los proveedores, de, oye, compadre, fíjate que viene una temporada bien difícil, ¿tú cómo la ves? Yo voy a tener esas reflexiones, y váyanse poniendo de acuerdo en estrategias conjuntas. Yo creo que es lo más sano. Dicen por ahí que crisis también significa oportunidad. Y la oportunidad muchas veces se da porque quien normalmente no le interesas, una empresa o un cliente o un proveedor que normalmente no te tomaría ni la llamada, en este momento necesita aliados también. Y el tema de las alianzas estratégicas es lo que te permite hacer de estos momentos complicados una plataforma para que en el futuro puedas empezar a crecer. Insisto, porque ahorita como empresarios ustedes tienen dos obligaciones fundamentales. Una es sobrevivir y la otra es empezar a pensar cómo van a crecer. Entonces, pues también estos momentos que van a ser castigados y que van a ser de poca actividad, son muy importantes que vayan pensando qué van a hacer o cómo van a aprovechar cuando empiece en un año y medio, cuando sea, el tema de la recuperación. Porque lo peor que puede pasar es que ahorita ustedes paguen los costos de la crisis y que cuando empiece la recuperación no sepan o no tengan una manera de poder aprovecharlo. Ok. Dice Dulce, muy acertado el tema, todas y todos nos preocupamos, pero también nos interesa el ocuparnos para contrarrestar la situación que se avecina o que ya estamos viviendo. Igual Valeria nos dice, ¿cuáles pueden ser las estrategias que podríamos tomar como sociedad mexicana para minorar el impacto de la crisis económica? ¿Es una buena idea comenzar a gastar nuestro dinero entre nosotros y no esconderlo? Considero que puede ser una oportunidad para educar en economía y finanzas a la sociedad mexicana. Siempre estamos dependiendo del extranjero. A ver, son varios temas. El hecho de que dependas del extranjero no necesariamente es malo. ¿Por qué? Porque un país por sí mismo, incluso los Estados Unidos y China, no tienen tanto dinero, no tienen tantos recursos como el resto del mundo juntos. Entonces, el hecho de creer que puede haber una economía autárquica que no tenga que ver con el extranjero, la verdad es que no existe, es un tema de ficción que por alguna razón durante muchos años en la educación que se nos daba en México la priorizaban sobre otro tipo de consideraciones. La verdad es que así como en la sociedad a nivel internacional todos dependemos de todos y el hecho de tener un aliado que es, o un vecino que es la economía más grande del mundo es una de las principales ventajas que tiene México. Entonces en ese sentido, pues no nos espantemos de eso, mejor hay que ver cómo lo aprovechamos de la mejor manera. Y en el caso de cómo gastar, les diré, a ver, no hay que gastar por gastar, estamos, insisto, en un momento de priorizar, de quitar la grasita, de quitar cosas que son superfluas. Y sí, lo que tú dices me parece que tienes toda la razón. Si tú tienes chance de gastar en una empresa que quién sabe de quién es, o tienes chance de gastar en una empresa que es de una amiga o de un amigo poblano, de una persona que no lo conozcas, pero que es poblano o que es de la región, me parece un gasto mucho más inteligente y es un gasto mucho más solidario, porque cuando tú consumes local, lo que haces es salvar los empleos de la región. Y si salvas los empleos de la región, es más fácil que alguien gaste en tu negocio. Ok. Bueno, te mandan saludos, Carlos Tonatiu, saludos Michelle, Pita Sosaya, qué tremenda está esto, mi Mich, te mando un abrazo, Felipe Figueroa, saludos a los tres, felicidad a Areli, no se entiende, yo supongo que se le iba cortando, Jimena Almaraz, un saludo por parte del chino y mío, Michelle, grande. Mónica, igual saludos, Fabio Ramírez, igual saludos. Y bueno, otra pregunta dice, estamos del 3 al 4% de no crecimiento al 7%. ¿Podrá aumentar esta caída o ya se detiene en 7%? ¿Esta aún puede modificarse? Nos pregunta Ana Laura. Mira, alguna vez escuché la cita modificada de que las malas noticias, igual que la estupidez, siempre tienen la característica de ser infinitas. Siempre se puede estar peor. Ahora, yo creo que ya están agotando los elementos de las malas noticias en México. ¿Por qué? Pues a ver, ya se tomó en la ecuación pues todo lo mal que hicimos las cosas el año pasado. Ya se tomó en la ecuación el comportamiento que ha tenido tanto la sociedad como el gobierno en esta crisis. Ya se tomó, a ver, digamos que la mayor parte de las variables que se pueden considerar pues ya estaban consideradas. Ahora, esto no te exime de que de repente se cancele un proyecto como el de Baja California, que tenía un grado de avance muy, muy importante, volviendo a valerte de una consulta con una participación mínima y que vuelve a revivir todo el tema de la crisis de confianza en el país. O sea, ese tipo de cosas, no hay modelo macroeconómico, no hay modelo econométrico que te permita preverlas y que se van actualizando de manera recurrente, pero yo te diría que creo que ya
vamos teniendo una dimensión más o menos clara de qué tan grave puede ser este bache económico. Mitch, por aquí. Sí, baja, mira. Hay muchas preguntas. Por aquí también comenta de nuevo Manolo Bonilla. Michelle, una pregunta más, me lo permites. El hecho de solicitar el dinero al Fondo Monetario Internacional con la intención de no dejar caer a las empresas, ¿sería en cuanto un tanto peligroso como se hizo para ayudar a los bancos y hacer deuda pública como el caso de Fobaproa? A ver, normalmente se critica mucho el tema del Fondo Monetario Internacional porque el Fondo Monetario Internacional, dentro de las condiciones para prestarte el dinero, tiene ciertos requerimientos. Que seas un país reconocido por Naciones Unidas, que tengas un gobierno democrático reconocido, y desde luego que le ofrezcas un plan económico, pues garantizando que vas a hacer las cosas bien y que le vas a pagar. A ver, si tú estás en quiebra porque resulta que el sultán se gasta el dinero porque a su burro lo pone tapetes de hojas de oro, pues y se va a seguir gastando la lana igual, pues no va a haber institución en la vida que te preste. En ese sentido, el Fondo Monetario Internacional te establece ciertas condiciones. Pero dado que México tiene una trayectoria de muchos años, incluso antes de la crisis del 94, de un muy buen manejo financiero, de mantener los equilibrios fiscales, de todo esto, la verdad es que México no tendría una bronca en cumplir este tipo de criterios que establece el organismo internacional. Broncas, por ejemplo, Venezuela. Venezuela, después de todo el discurso anti-yanqui, fue a pedirle lana al FMI y el fondo le dijo, oye, tú no eres democracia reconocida. Dice Claudia, y fíjate que es una pregunta interesante. Me dice, ahora que estamos viendo que gobernadores están contagiados de cáncer al presidente, ¿qué sucedería a nivel económico si su presidente enfermara y sucediera algún tema más catastrófico? Toda la situación que tú estás planteando cambiaría completamente, ¿verdad? Pregunta Claudia. A ver, no veo por qué tendría que cambiar dramáticamente. Durante mucho tiempo, México tuvo un vacío legal, y ahí Norma me va a poder corregir si me equivoco. A ver, en México, curiosamente, nos encanta seguir pagando las lecciones de la historia como si fuera una situación actual. Hace muchos, muchos años, cuando México fue un país independiente, tuvimos un presidente que se llamaba, si mal no recuerdo, Vicente Guerrero, al cual traicionó su vicepresidente, que era Anastasio Bustamante. Y desde entonces, en México no se previó un mecanismo constitucional claro en caso de ausencia total del presidente. Y hace apenas pocos años se corrigió. Si hubiera una falta del presidente, sería el titular de la Secretaría de Gobernación a nivel federal quien asumiría las funciones y tendría que convocar elecciones, pues tal como sucedió aquí en Puebla en enero. De tal manera que ya tenemos un mecanismo legal que prevé la situación. Y dado que el 90% del gabinete, al parecer, no sirve para nada porque todo lo dice Ebrard, pues no veo que tendría que cambiar en el gobierno federal. Jimena dice, me encantaría que entre los tres pudieran hacer también otro programa en donde hablaran más también del tema político, la comunicación solamente Gatell y Ebrard son las personas que están ante los reflectores. ¿No consideran que con la emergencia sanitaria que ayer se dictó tendría que haber estado el presidente, como dijo Edurne nacional, dando un mensaje de certidumbre y diciendo cuáles serían los pasos a seguir? Entiendo que sus actividades. Ojalá y pues después también el tema político sería muy interesante escuchar sus puntos de vista. Jimena, saluda a los textos. Yo creo que Jimena estuvo pendiente también la sesión de la semana pasada porque mandaron igual preguntas de índole política. Por favor, Michelle, usted es el invitado y usted va primero. Bien, no soy experto en temas de comunicación ni nada por el estilo, pero yo sí creo que hay momentos en los que la voz del presidente, porque hay que recordar una característica. A diferencia de los regímenes parlamentarios, en México no tenemos un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Por darles un ejemplo, en el caso de Alemania, los temas de gobierno, los temas que desgastan, los temas de la cotidianidad, se los come Angela Merkel. Y tienen un presidente que los temas de Estado, que van más allá de las coyunturas políticas electorales, es quien las asume con un liderazgo, aquí sí, más moral sobre lo que pasa en el país. Como nosotros somos un sistema presidencial que de alguna otra manera reproduce muchos de los arreglos de los Estados Unidos, tenemos las dos figuras en una sola persona.
y de repente es muy complicado diferenciar cuándo habla el jefe de gobierno y cuándo habla el jefe de Estado. Entonces, en ese sentido, durante mucho tiempo, el tema de usar la cadena nacional era una advertencia de, momentito, aquí va el jefe de Estado, o sea, aquí vamos más allá de la coyuntura política y de que si me caes gordo y te saco la lengua y te pico los ojos. Aquí es alguien donde vamos todos. Y yo creo que, desafortunadamente, en esta administración se ha desgastado innecesariamente la importancia que debería tener la cadena nacional. Yo sí creo que es un tema que deberíamos de repensar. Híjole, pues yo igual, sin meterme al tema de comunicación, sí, como ciudadana, externar la situación incómoda. No, la verdad es que de repente nos acostumbramos a las mañaneras, pese a que se han hecho N cantidad de análisis de el desgaste que esto genera, la pues impracticidad de una política pública como de esa naturaleza. Pero más allá de las mañaneras, ¿no? Porque pues mucha gente decía, pues si no te gusta, pues no le prendes y ya. Creo que ahora que ya estamos con otra connotación que además nos involucra a todas las personas, como lo es un tema de salud, a mí sí me ha llegado a generar, la verdad, una cierta incomodidad que los temas, los últimos temas que han sido muy importantes, se dicen de noche. Honestamente, todos nos han estado dando, quienes han acompañado el programa, con tips en materia de autocuidado, de generar un entorno pues lo más cómodo, lo menos estresante durante esta época. Pues nos han dicho que debemos de llevar una vida lo menos compleja, ¿no? Entonces yo no le encuentro mucho sentido a que tengamos ahora en la mañana la mañanera y en la tarde o en la noche las comunicaciones que además nos dejan así, ¿no? Ayer, insisto, se dan estas menciones que ni siquiera venían acompañadas por el decreto, y la verdad es que muchos pues nos quedamos desvelándonos, haciéndonos, ¿no? Interpretaciones de que si quiso decir esto y que si el artículo tal y que si la ley tal y que si la... Y honestamente no se me hace ni siquiera práctico, tampoco se me hace pensando mucho en generar cohesión, que nos estén enviando estos mensajes cuando honestamente lo pudo haber hecho asumiéndolo el jefe de Estado, el presidente de la República en la mañanera, y haber presentado, y aquí están los decretos y aquí están mis pues integrantes de gabinete, quienes van a generar el resto de las políticas para que se integren y se puedan aplicar estos decretos, ¿no? Entonces, híjole, pues creo que va un poco más allá de un tema de un partido político, o hasta de una decisión política. Creo que esto tiene más que ver con pues las formas y las maneras que tienen algunas personas para tomar decisiones, solo que estos liderazgos en estos momentos pues están afectando la vida de pues, nada más, ¿no? 120 millones de personitas que coexistimos, porque además, ¿no? Como familias, lo que queremos es ya, antes de irnos a acostar, tratar, ¿no? Como de generar esta vibra positiva, de dar gracias de que ya tuvimos un día más y no estar recibiendo información que tampoco nos está resolviendo mucho de fondo. Así es. Bueno, yo igual decirles que en realidad hay un desaseo político tremendo en los temas de comunicación, porque además solamente se está comunicando a través de este canal que se llaman redes sociales, para este círculo rojo y para quienes verdaderamente están politizados con el tema. Si tú vas al interior, no existe una política de comunicación que llegue sintetizada, que llegue en su lenguaje sobre qué es lo que está sucediendo, cuáles son las implementaciones y demás. O sea, existen un montón de medios ATL, BTL para utilizar, para comunicar, y solamente nos estamos quedando en una red social. Eso significa que le está llegando, si bien le llega completo, al 20% de la población, y no le está llegando de manera desagregada, justo por segmento, la información sustantiva. Este es un tema, no existe un perfil de crisis, de vocería, no existe una línea homologada, porque una cosa se dice en la mañana, al otro día en la noche cambia, y al otro día en la mañana justamente hay otro tema nuevo que contradice lo anterior. Entonces, creo que más bien valdría la pena justo, pues voy a invitar, yo aquí les hago esta propuesta, Jimena y demás que nos están comentando, para invitar a consultores y consultoras, amigas políticas, que también nos puedan compartir aquí cuáles son sus lecturas, en donde nosotras podemos abonar,
porque, repito, y un poco como está diciendo Norma, aquí tenemos a grandes expertos que se reúnen, nosotros como que peloteamos y dialogamos, y creo que también es importante que se generen estos espacios para quienes están en comunicación política, para que se vuelva un programa completo en temas meramente de comunicación. Y voy a dar una lectura, otra pregunta más, ya para ir cerrando esta hora del programa, que como siempre, Michi, se nos va rapidísimo contigo, pero bueno, creo que es la realidad, el tema económico justo, ¿no? Que es lo que nos está llegando. Y luego dice Claudia que ella está bastante preocupada porque nuevamente todos los días sale a trabajar, ella vive de día a día. Las mujeres que están en su entorno tienen la misma situación, no tienen acceso a servicios de salud, no tienen acceso a una quincena segura o una mensualidad segura, tienen pequeños gastos, pidiendo que bajar apoyos, pero no sabemos de más apoyos que los federales que el de Puebla esté bajando. También se dijo que iban a bajar despensas, pero estas despensas, como siempre, parecieran son un tema de promoción política. Vienen entregadas por parte de diferentes liderazgos y no parecen en realidad un apoyo auténtico. Nos quieren seguir tratando como si fuéramos un voto más en un momento de crisis. Esto en verdad no es posible. Deberían de unirnos estos momentos de crisis y no buscar, como dicen, la política. ¿Qué opinan, Claudia? Mira, yo creo que más allá de personalizar el debate, que creo que no es saludable y tampoco creo que sea este el espacio, pero sí creo que son del tipo de reflexiones que como ciudadanos en México y en todas partes del mundo tenemos que hacer. Insisto, yo creo que vía elecciones tenemos una gran posibilidad de funcionar como funcionamos en cualquier mercado. Tú vas y compras lo que te gusta y dejas de comprar lo que no te gusta. Como sociedad tenemos que preguntarnos qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. Y simplemente para recanalizar la discusión, tomo algo que decía Edurne de este manejo de la comunicación por parte del gobierno federal, de que de repente en las mañanas se dice una cosa y en las tardes se dice otra y al día siguiente ya se les olvidó. A ver, al final del día, todo ese tipo de contradicciones, lo único que terminan por generar es incertidumbre. Y si hay un enemigo del crecimiento económico en cualquier parte del mundo es la incertidumbre. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a hacer un negocio, necesitas saber pues, quién es el de enfrente, si es confiable, si no es confiable, cómo está el entorno, cómo es las leyes, cómo es el marco legal, hay Estado de Derecho, se cumplen los acuerdos o no se cumplen. Y en la medida que tú no tienes certeza y prevalece la incertidumbre, la gente es todavía más reacia a invertir. Y si la gente no invierte, no se generan empleos y no crece la economía. Y ese es el gran costo de tener un año y un poquito más de ir abonando a esta crisis de confianza. De repente, a lo mejor en la discusión del día con día en las redes, pues parece que ganaste. Sí, pero en tu ganar en la discusión con las redes, haciéndole trampa al Estado de Derecho, terminas perdiendo más, porque lo que estás perdiendo es credibilidad y estás pegándole a la confianza que necesita el país para que vuelva a haber inversiones, para que vuelva a haber empleos y para que la economía pueda crecer. Así es. Y la última pregunta dice que a los tres y que nos felicita el programa, que nos saluda, muchísimas gracias, Rosa, y nos dice que desafortunadamente, como bien lo comentaban, en African Safari por primera vez en 48 años se cierra. Esto también es fuente de economía. También escuché a esta muchacha que comentó que trabaja para una ensambladora de la Volkswagen. Ese es otro segmento que saca adelante la economía de Puebla. Al mismo tiempo, todos los días escucho de comercios en el centro, de donde yo soy locataria, en donde vemos más comerciantes cerrando porque no hay posibilidad de venta. En realidad, si juntamos todos los segmentos y la población está cerrando, se está quedando sin empleo, yo avisoro una crisis bastante complicada para Puebla. Justo hoy se daba otro saqueo en una tienda Coppel que está por donde yo vivo. Esto me parece que va a empezar a ir creciendo por la falta de circulante o de dinero líquido, como ustedes lo mencionan. Saludos y excelente programa. ¿Qué opinas sobre esto, Mitch? ¿Irá creciendo este tema de los saqueos con el tema económico? ¿Esto se va a ir, ¿se escucha?
Si se escucha, no te escuché completo, escuché nada más el tema de los saqueos, pero supongo que tiene que ver un poco con la pregunta y de lo que esta persona nos comentaba del centro y de los Coppel, que además a los Coppel los asaltan un día sí otro también. A ver, durante mucho tiempo yo soy enemigo de que se pretenda criminalizar la pobreza. ¿Y a qué me refiero con esto? Que muchas veces en el discurso de los políticos pareciera que el tema de inseguridad que vivimos en el país se explica por la pobreza y entonces significa que todas las personas pobres forzosamente son criminales. Y la verdad es que no es así. La, la gran parte de la mayoría de la violencia que tenemos en México no tiene absolutamente nada que ver con la pobreza, tiene que ver con temas como el narcotráfico, que son negocios multimillonarios. Y si conocen un narcotraficante pobre, por favor, preséntenmelo. Pero sí, en la medida, por ejemplo, en el que la situación de la seguridad en Puebla se ha descompuesto, sí hemos visto un incremento estadístico de crímenes que ya no son de crimen organizado, y que en la medida de que la gente empieza a ver situaciones económicas complejas, pues sí existe la posibilidad de que haya esta incidencia. Ahora, no es algo obligado. Y yo la verdad, si me pides mi opinión, insisto, y esto sí es sin estadísticas y sin respaldo, es una apreciación a título personal, la gente que en su código de valores le parece aceptable robar, va a robar y lo único que necesita es un pretexto. Y creo, y estoy convencido, que la gran mayoría de los mexicanos no comparten ese código moral. Y que a pesar de que las situaciones son muy complicadas, no necesariamente en la historia nos ha arrojado a que seamos criminales. Y no tiene por qué ser así. No comparto esa visión de México. Pues yo abonando un poco a lo que comentaron en las dos últimas intervenciones, creo que sí, hay estudios aparte muy interesantes. Está el del Instituto Mexicano de la Competitividad, el INCO, donde se hace esta evaluación, por un lado, de cómo se va dando el crecimiento y el desarrollo de nuestras micro, pequeñas y medianas empresas versus pues la forma en la que se pueden llegar a desarrollar las grandes compañías. Y una cuestión que observan que va a generar un impacto negativo, tristemente, en todos, o sea, tanto en la chiquita como en la grandota, va a ser pues los desafortunados escenarios pues de impunidad y de corrupción, que yo también lo comparto junto con Michelle, lo mismo que no se puede criminalizar o decir que solamente la violencia se da en un sector de la sociedad, es lo mismo, ¿no? Cuando se ha hablado de que si los mexicanos tenemos en el ADN pues el ser corruptos, yo no creo que vaya por ahí. Más bien lo que nos ha fallado y ahora se está haciendo mucho más notorio es que todos los esfuerzos, porque en verdad que han sido esfuerzos, estructurar normatividad, crear institutos, darles voz y reconocimiento, que de la noche a la mañana todo esto no solo se desacredite, sino se deje de ocupar o se pretende dejar de ocupar, pero no surja otra alternativa que sea también con participación ciudadana, con, ya no decir perspectiva de género, porque pues eso no, eso queda todavía mucho más en el fondo, ¿no? De los escenarios que ahora se están planteando. Entonces, yo también quiero pensar, y justamente por eso estamos haciendo este ejercicio todas las noches, y les agradecemos de verdad a todas las personas que se conectan y que nos comparten sus inquietudes, sus preguntas, que nos dan sus opiniones. Yo sí creo, al igual que Michelle, al igual que Edurne y al igual que muchas personas que han estado acompañándonos y que nos acompañan también aquí a través de las transmisiones, yo sí creo que la respuesta sí va a estar en nosotros, ¿no? Alguien lo comentó en alguno de los otros programas, que así como salió la sociedad y salimos todos a romperla cuando se dio pues este desafortunado suceso del último terremoto en nuestro país, y nadie nos dijo, ¿no? Pero se generaron grupos de WhatsApp y nos organizamos y reaccionamos mucho más rápido que el gobierno. Creo que hoy es otra vez esta alternativa. Y no dejar a un lado que las autoridades tienen mucho que hacer. Y en esta parte de competitividad económica, creo que justo el marco, y Mitch por eso lo ha comentado en algunos momentos, lo da el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho se construye, además de sus representantes, por sus instituciones. Entonces, en la medida en la que
desacreditamos a las instituciones o cambiamos el foco y dejamos que el que le toca hablar del tema de salud al rato está hablando de economía y al que le corresponde hablar de finanzas al rato está hablando de relaciones internacionales y demás. Entonces no solamente mandamos mensajes inadecuados, sino dejamos de ser responsables y dejamos de hacer que justo pues las ruedas de estas estructuras que además son muy grandes, las estructuras gubernamentales son siempre gordas y son siempre, ¿no? Es una parte también que da un soporte a la economía. Si no las activamos, no las engrasamos, si no las hacemos que cada una funcione en el tema que le corresponde, entonces le seguimos sumando piedritas a esta avalancha, ¿no? Pero viene también la otra avalancha positiva, la otra avalancha padre de este río de participación ciudadana. Entonces, creo que pues cuando se junten las dos fuerzas, esta participación ciudadana que ahora se está articulando, pues va a dar eso, ¿no? Resultados positivos. Hablando de la parte de inseguridad, yo sí les diría que no podemos perder de vista que por eso el Estado de Derecho se basa en este reconocimiento que el uso de la fuerza sí le corresponde única y exclusivamente al Estado. Y lo comento porque tristemente, a razón de que se empiezan a dar estos temas de saqueos, la gente también se empieza a poner nerviosa y se llega a recurrir de repente a otro tipo de situaciones. Hemos resaltado mucho, así como está el 911 Telmujer, por favor, cuando observen que se está dando una situación de pues un posible atraco, comuníquense igual al 911, háganlo de conocimiento con las autoridades, porque no queremos llegar a otro tipo de situaciones, ¿no? Y en verdad que somos muchas las voces, somos muchas las manos y las mentes y los corazones que estamos apostando a que vamos a salir adelante de esta y vamos a salir en la medida en la que pues cada uno nos toque y hagamos nuestra parte. Así es, amiga, yo también creo que la solidaridad ha caracterizado a la sociedad en todos los aspectos en cuanto las crisis se han presentado. Ayer justamente yo, sí creo que fue ayer, leía que hubieron unas mujeres enfermeras que fueron atacadas en el transporte público por los usuarios, por el miedo a que ellas tuvieran coronavirus y pudieran pues contagiarlos, ¿no? O sea, hasta ese lado, la paranoia o ese miedo. Y hoy aparecían desplegados de taxis que dicen, si eres enfermera, doctor, estás salvando vidas, es gratis, ¿no? O sea, cómo la sociedad está reaccionando justamente a estos problemas, a estas crisis, y me parece maravilloso. Sí creo que la sociedad civil está sacando, pues, la casta, está proponiendo, está generando espacios de conversación, de conciliación. Ayer teníamos a Giovanni, donde también un sector importante está uniéndose justo para compartir proyectos, asesorías, insumos, despensa, comida, en fin, un montón de cosas, ¿no? Entonces hay que apostarle a este tema, hay que apostar a que las cosas vayan saliendo, hay que escuchar a los, de verdad, yo le agradezco a Michelle Chaín, porque como te darás cuenta, apenas estamos presentándote y empezaron a llegar preguntas. Insisto, creo que el tema económico de la mano del tema de salud son los dos grandes temas. Seguramente después habrá una tercera pista que será el tema de la seguridad, porque justamente también va a haber un reflejo exacerbado en esa línea. Tendremos de repente ya 3 pistas y segunda pista que tendrá que ver con el tema electoral. Digo, esto finalmente tenemos que ver lo que en 2020 habrá que ver si van a darse o no las elecciones en 3 estados para gobernador y gobernadora, porque todavía está bastante incierto el panorama, ¿no? Entonces, lo único que sí es agradecerles justamente pues que se estén conectando, que participen, que haya tantas shares, porque hoy compartieron muchísimas veces esta transmisión, hay muchas preguntas, hay muchas reproducciones, y esto significa que pues así de bote pronto y de cómo pudimos generar esta plataforma va creciendo. Les agradezco yo de verdad de todo corazón, porque tampoco han sido días muy buenos en temas de salud para mí, pero bueno, con todo el compromiso, con todas las ganas de estar aquí y poder compartir con todas y todos, y pues nuevamente un gusto estar contigo, amiga, un gusto estar contigo, gracias por aceptar estar en este espacio que se llama Ponte las Gafas, Violeta, y como siempre por tu solidaridad, te lo digo de verdad. No, al contrario, encantado de acompañarlas. Pues yo también, pues ya Michelle ya sabe que ya tiene un compromiso, porque de aquí a que dure este proceso de cuarentena y de aquí a que estemos en este
en estas transmisiones remotas, pues ya sabe que los martes nos va a tener que estar acompañando, porque en verdad lo vimos de la semana pasada para esta, todos los cambios, todas las situaciones y las coyunturas que se dieron, y esto definitivamente no va a parar. Entonces, pues ya sabes que pues este espacio virtual es tu casa virtual, que nosotras encantadas, que la gente del otro lado igual pues responde justamente porque les interesa y porque reconocen en ti esa experiencia y también esa facilidad que tienes para compartir temas que son complejos y hacerlos sencillos, hacerlos anecdóticos, meterles un poco de historia. Y bueno, eso es algo que la verdad pues todas las personas te agradecemos mucho, Michelle. Entonces, pues gracias por aceptar esta invitación y por también ya formar parte de esta familia de Ponte las Gafas Violeta. Al contrario, créanme que me siento como en mi casa y encantado de estar en contacto y platicando con ustedes y con todo el auditorio. Amiga, no sé si... Pues bueno, sí, no, pues bueno, eso, creo que ya nada más despedirnos, decirles que nos vemos mañana igual a las 8 de la noche. Siguen llegando preguntas, pero las voy a anotar justamente para que las pongan en el resumen de la próxima semana, para dárselas a Mitch. O si no, también lo que pueden hacer, y creo que es una buena idea, sigan a Mitch en sus redes sociales. Mitch, ¿cómo estás? En tus redes, para que te puedan arrobar y hacer preguntas. ¿Cómo estás? Claro, en Twitter estoy @Michelle Chaín, todo junto en minúsculas, tal como suena, y en Facebook tengo la página personal y la fanpage, las dos como Michelle Chaín, como pueden ver así, creativo no me vi. Y si no, de todas formas, anoto para que la próxima semana le podamos dar salida. Muchísimas gracias nuevamente, Mitch, muchísimas gracias, amiga, y pues bueno. Pues nada, muchas gracias. Les esperamos el día de mañana en otra transmisión de Ponte las Gafas Violeta. De verdad que estamos haciendo todos estos esfuerzos de traerles especialistas para que pues vayamos construyendo alternativas, nos sintamos obviamente acompañadas y acompañados y veamos que de esta vamos a salir, por supuesto que sí, porque somos grandes y somos fuertes, y más cuando estamos unidos y estamos en paz. Mañana ojalá tengamos la posibilidad de compartirles un video. Yo la verdad hoy me dio mucha emoción. Es un video que ya está circulando a través de WhatsApp y que justamente una de las empresas que lo está promoviendo es precisamente African Safari, y otros empresarios hoteleros, restauranteros, poblanos y poblanas que lo que quieren mandarnos es un mensaje de esto va a estar bien, lo vamos a pasar, y que además han generado este compromiso de ser también muy corresponsables con sus trabajadoras, con su personal, para que se les garantice que durante este tiempo pues sus condiciones laborales van a conservarse. Entonces yo les quiero felicitar también. Mañana vamos a acomodar todo acá para que podamos transmitir este video, lo vamos a subir también a redes, porque creo que se trata de eso, ¿no? Se trata de reconocer estos esfuerzos, de veras que aquí no hay buenos y malos mexicanos, o no hay gente que quiere que le vaya mal al país. Al contrario, yo creo que seamos, insisto, empresarios, trabajadores, estemos trabajando para gobierno, estemos trabajando en iniciativa privada, seamos pues estemos prestando servicios profesionales de manera independiente. O sea, no hay una limitante dependiendo de nuestra profesión, de nuestros gustos, preferencias. En verdad, todas y todos lo que queremos es que nos vaya bien y salir adelante de esta crisis. Soy Norma Pimentel. En verdad fue un gusto estar con ustedes esta noche y agradecerle mucho a Michelle Chaín y a mi querida amiga Edurne Ochoa. Y en verdad les esperamos el día de mañana, y ya saben, temas económicos con Michelle Chaín nos va a estar acompañando todos los días martes. Muchísimas gracias, que tengan excelente noche. Un beso, hasta mañana.